Mucho gozo, mucha paz, mucha alegría, mucha esperanza, siempre allí en la presencia del Padre Amor, el verdadero Dios que echa fuera el temor. Vamos entonces en esta oportunidad, la quinta revelación, a estudiar sobre este encuentro, este tema del encuentro con Nicodemo, el maestro, cuando Nicodemo lo visitó al maestro. Recordemos entonces que todas estas enseñanzas que nos traen los reveladores de la verdad por voluntad del Padre nos ayudan a crecer en conocimiento espiritualmente, nos ponen el panorama claro, se corre el velo y hay revelación. Por eso es la quinta revelación entregada en este planeta. Las otras 4 revelaciones ya pasaron, pero esta es tan importante porque nos corre el velo y queda clara la información. Ahora, cuando uno llega a esta parte y su mente es por fin despierta, pasa a una quinta dimensión que es el reino del Dios amor en cada uno de nosotros, venimos a comprender verdaderamente todas estas enseñanzas maravillosas dentro del ministerio público del maestro con sus apóstoles, y en este caso pues el encuentro que tuvo con Nicodemo. Te invito entonces para que compartas la información. Vamos, no tengas temor. Recuerda, el verdadero Dios echa fuera el temor. Vamos a compartir y vamos a hacer luz en medio de otros que todavía no conocen estas verdades. Entonces vamos a hablar del encuentro con Nicodemo en estos mensajes de la quinta revelación. Recuerda, tus preguntas están ahí atentas. En su momento las estaré respondiendo. Y tus comentarios con mucho respeto. Ok, entonces, una tarde en la casa de Flavio, recordemos que hemos estado hablando de este Flavio, que también le hizo muchas preguntas al maestro, y el maestro, gracias a que es un buen maestro y sabe enseñar y sabe responder, este Flavio también fue uno de los que creyó en el mensaje maravilloso del maestro. Entonces ellos han estado en la casa de Flavio. Y una tarde en esta casa vino a ver a Yeshua un cierto Nicodemo. Eso también encontramos este relato en la Biblia. Pero aquí en la quinta revelación se nos amplía mucho más, así que vamos a prestar atención. Este hombre, Nicodemo, rico y anciano, miembro del Sanedrín. Imagínense, ni más ni menos del Sanedrín judío. Mucho había oído él sobre las enseñanzas de este Galileo, o sea, de Yeshua, el maestro de Galilea. Y por eso fue una tarde a escucharle cuando enseñaba en los patios del templo. Hubiera querido ir más a menudo a escuchar las enseñanzas del maestro, pero temía ser visto por la gente que estaba presente en estas conferencias, porque ya los rectores judíos estaban tan en contra del maestro Yeshua que ningún miembro del Sanedrín quería identificarse abiertamente con él. Es que estos eran los que odiaban al maestro, son estos jerarcas, toda esta gente controladora y manipuladora, así como también existen hoy estos fariseos que se niegan a escuchar la verdadera y maravillosa palabra del maestro. Por eso que él les decía allá en Juan 8, ustedes que son hijos de su padre, del padre de ellos, no del verdadero padre, que no quieren escuchar mis palabras, también procuran matarme, les decía el maestro. Entonces este hombre, pues Nicodemo, también temía ir porque pues era del Sanedrín y pues tenía miedo a los de la cúpula del Sanedrín, y por eso pues no quería escuchar abiertamente al maestro, pero sí se acercaba por allá por unos laditos porque le estaba llegando la información, le estaba llegando las enseñanzas de este maravilloso maestro de Galilea. Entonces, por consiguiente, Nicodemo había arreglado con Andrés de ver a Yeshua en privado después de la caída del sol. Recordemos que Andrés era el que organizaba allí, digamos, los encuentros, el que estaba encargado de toda esta logística, a ver quién quería hablar con el maestro y todo esto. Andrés fue el primer discípulo que fue escogido por el maestro, el primer apóstol. Entonces, después de la caída del sol, esta tarde en particular, Pedro, Santiago y Juan estaban en el jardín de Flavio cuando comenzó la entrevista.
pero más tarde entraron a la casa de donde continuó el diálogo. Al recibir a Nicodemo, Yeshua no demostró una deferencia especial al hablar con él. No había concesión ni tampoco un tono indebidamente persuasivo. El maestro no hizo ningún intento de rechazar a su visitante sigiloso, ni tampoco lo trató con sarcasmo. Es que el maestro es un maestro maravilloso del cual tienen que aprender los que se dicen predicadores para que hagan las cosas como él las hizo, como él las enseñó, no como ellos quieren y como les enseña el sistema. Es que aquí hay que venir es al maestro divino. Entonces con él es que aprendemos realmente. En todo su trato con el distinguido visitante, Yeshua se mostró calmo, honesto y digno. Nicodemo no era un delegado oficial del Sanedrín, vino a ver a Yeshua solamente debido a su interés personal y sincero en las enseñanzas del maestro. O sea, él no era que viniera de parte del Sanedrín de pronto a decirle algo al maestro o a llamarle la atención por algo, no, él vino en particular porque le interesó lo que el maestro estaba enseñando. Al ser presentado por Flavio, dijo Nicodemo: Rabino, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún mero hombre podría enseñar así menos que Dios estuviese con él. Y estoy deseoso de conocer más de tus enseñanzas sobre el reino venidero. Qué bueno que la gente despertara y dijera esto. Queremos conocer más de este reino del Señor, del Padre, de las enseñanzas del Maestro, lo que nos traen los portadores de la verdad, de la quinta revelación. Quisiéramos conocer más, y yo inspiro esto y lo envío para que mucha gente lo tome y diga: queremos conocer estas verdades. Jesús respondió a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que si un hombre no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces replicó Nicodemo: pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Imagínese un maestro de la ley de los judíos, y se supone que es un maestro que no debería haber dicho esto, y sin embargo lo dijo. ¿Por qué? Porque es que para tener revelación y conocimiento es necesario dejar esas viejas enseñanzas, esos rudimentos, esas malas informaciones que hemos recibido en el pasado, y venir al que lo sabe todo. Entonces el maestro por eso le dice: sin embargo, yo te declaro que a menos que un hombre naciere del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que también hay un texto por ahí donde dice que los carnales y los naturales no podrán entender esto, porque todavía están en la carne, todavía están en una mente 3D, y todavía su mente está saboteada. Y si de pronto están pasando a la cuarta D, pues si no saben de estos temas, si no han recibido el espíritu de la verdad, pues entonces su mente va a estar saboteada. Por eso es que estas cosas ya se hablan con gente espiritual, con gente despierta, con gente que ha nacido del espíritu. Y por eso es que el espíritu acomoda todo a lo espiritual, y por eso los espirituales entendemos esto. Y con esto no se está menospreciando a nadie, sino que es que lo digo porque hay gente que todavía está en la carne, pero se cree muy religiosa, muy espiritual, muy libre, y no sé, y por aquí. Pero sí necesitamos nacer del espíritu para comprender esta quinta revelación en la quinta dimensión. Pero el maestro le dice: pero no debes sorprenderte de que yo haya dicho que debes nacer de lo alto. Cuando sopla el viento, oyes el murmullo de las hojas, pero no ves el viento, de dónde viene y hacia dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Por eso la gente con uno se confunde, porque muchas veces dice: no, aquello, lo tratan a uno como si estuviera ido, pero realmente nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque estamos caminando de la mano con el que todo lo sabe. Así que todo aquel que nace del espíritu, espíritu es. Le dice: con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del espíritu, pero no puedes en verdad discernir el espíritu.
Muy importante, ¿no? Lo voy a repetir. Con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del Espíritu, pero no puedes en verdad discernir al Espíritu. Es que el discernimiento es lo que se necesita en la gente para poder comprender estas revelaciones maravillosas. Ojo, discernimiento de Espíritu. Replicó Nicodemo. ¿Cómo puede eso ser? Yeshua entonces dijo: ¿es posible que tú seas un maestro en Israel y sin embargo ignores todo esto? Mire pues, para los que se creen sabiondos y maestros y enseñadores y predicadores, aquí el maestro le está diciendo: ¿es posible que se crean maestros y sin embargo ignoren todo esto? Se vuelve pues el deber de los que conocen las realidades del Espíritu revelar estas cosas a los que disciernen tan solo las manifestaciones del mundo material. Pero ¿no creerás a nosotros si te decimos las verdades celestiales? Por eso es que realmente cuando el maestro habla cosas del mundo y no las entienden, pues ¿cómo van a entender las celestiales? Es que hay que avanzar la mente, es que aquí hay que despertar. Entonces, ¿tienes tú el coraje, Nicodemo, de creer en aquel que ha descendido del cielo aún en el Hijo del Hombre? Y dijo Nicodemo: pero ¿cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar en el reino? Respondió el maestro: Yeshua, el Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Por eso es que siempre hablo, porque lo aprendo del maestro, que la chispa divina, que es el ajustador de pensamiento del mismo Padre desfragmentado, reside en nosotros, en nuestras mentes. A partir de nuestra niñez, entre unos 5 a 6 años, allí se instala la chispa divina en nuestra mente y el maestro lo está confirmando. Si te dejas conducir por este espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del espíritu. Por eso aprendamos a intuir la chispa, la voz de la chispa divina en nuestra mente, nuestro pensamiento. Cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del espíritu, nacerás del espíritu. Pero es que hay gente que dice que nace del espíritu, pero ni siquiera ha aprendido a intuir la voz del maravilloso Padre en nuestra mente, en la mente. Entonces dicen que han nacido del Espíritu, pero solamente lo dicen porque lo han aprendido por allá y porque lo repiten. Pero vamos a la realidad y está muy lejos de comprender. Pero es que el maestro también le decía: solo me honran con sus palabras, pero la realidad, su corazón, su mente está lejos de mí. Puesto que tu único propósito de vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo, al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Esto yo por lo menos en el cristianismo no lo pude lograr, porque es que el cristianismo no tiene una verdad contundente de donde echar mano. Pero ahora con las revelaciones del maestro y los portadores, pues ya uno aquí sí se le abre el entendimiento y uno sabe realmente cuáles son los frutos. Aquí se aprende uno. Nicodemo era completamente sincero, estaba profundamente afectado, pero se alejó perplejo. Nicodemo era una persona con un yo bien desarrollado y un buen autocontrol, y aún poseía altas cualidades morales. Era refinado, egoísta y altruista, pero no sabía cómo someter su voluntad a la voluntad del Padre Divino, así como un niño se somete voluntariamente a la guía y a la dirección de un Padre terrestre, sabio y amante, para volverse verdaderamente hijo de Dios, heredero progresivo del reino eterno. En esto batallaba pues en Nicodemo. Imagínense, un maestro de la ley, de las leyes judías, y batallaba en esto. Entonces, ¿cuántos más no batallarán? Porque pues no lo comprenden. Pero Nicodemo supo tener fe suficiente para llegar al reino. Protestó tímidamente cuando sus colegas del Sanedrín quisieron condenar a Yeshua sin audición, y más tarde con José de Arimatea confesó valientemente su fe y reclamó el cuerpo de Yeshua, aun cuando la mayoría de los discípulos habían huido atemorizados de la escena del sufrimiento final y muerte del maestro.
Muy bien, entonces aquí nos queda este relato más amplio, más informativo acerca de Nicodemo cuando visitó al maestro allá en lo secreto. Muy bien, entonces sigamos aprendiendo, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, vamos a seguir, sigamos aquí, compartamos la información, vamos adelante, no tengas miedo, no temas. Por favor, comparte la información y regálame tu like. Mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, firmes y adelante.